santo es Dios. Dios les bendiga en esta hora. Bienvenidos a todos una vez más a este programa de Sembrando la Semilla. Estamos en la sección de Mujeres de la Biblia, a lo cual les damos la bienvenida, amén, nuestra hermana Glenda y su servidora, amén, Rachel Codina, a lo cual vamos a estar compartiendo de las mujeres de la Biblia, hablando acerca de la sierva, amén, la sierva de la esposa de Naamán. Amén. Amén. Y vamos a darle lectura al segundo libro de Reyes, capítulo 5, del versículo 1 en adelante, y la palabra de Dios dice así. Amén. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grandemente delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí: saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Qué tremenda porción bíblica la que hemos leído este día, la verdad, muy maravillosa. Si seguimos leyendo más adelante, pues es muy maravilloso. Amén. Lo que sucede, lo estaremos tocando un poquito más adelante. Pero como hemos leído, Naamán, el general del ejército del rey de Siria, era un varón grande delante de su señor. ¿Y sabe quién era su señor? El rey de Siria. Gloria al Señor Jesucristo. Y nos encontramos en esta hora relatando esta hermosa porción bíblica, de la cual nosotros vamos a aprender muchísimo, estoy segura. Gloria al Señor Jesucristo, y será de grande bendición para cada uno de nosotros. Este hombre, a pesar de que tenía tan alto grado, diría yo, delante del general del ejército del rey de Siria, padecía una grande enfermedad, una enfermedad que en ese tiempo se consideraba una maldición. Sí. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Este hombre era conocido o era tomado en cuenta por el rey de Siria, porque cuando la batalla que tuvo Israel contra Siria fue donde murió el rey Acab. Esa batalla donde el profeta de Dios le decía a Acab que no subiera, que no era de parte de Dios que él subiera. Pero él no quiso escuchar. Él escuchó a los profetas falsos de Baal y ellos le dijeron que subiera, que Dios le iba a dar la victoria. En realidad, Dios no le dio la victoria. Y sabemos nosotros que en esa porción bíblica se encuentra en el libro de Primera de Reyes 22, 3 al 5, si lo quiere buscar. Dios le había dado la victoria a Asiria a través de Naamán, general del ejército del rey de Siria. Por lo tanto, nosotros sabemos que si él era tan cercano al rey, debería tener conocimiento de estas bandas armadas que llegaban al pueblo de Israel solamente para molestar al pueblo de Israel. Estaba leyendo la historia sobre esto y dice que no era una guerra abierta que ellos tenían, sino que solamente era una forma de molestar al pueblo de Israel.
ellos usaban llevar y llevar gente cautiva, y de esa manera el rey de Israel se molestaba y comenzaban ellos en una mini guerra, por decir así, al punto que tenían que enfrentarlo. Estas bandas armadas que llegaban se llevaban a quien encontraban en la calle, y en esta historia se llevaron a esta jovencita. Amén. La historia dice que si esta joven era de la clase baja, ellos la llevaban y la vendían como esclava para que trabajara en el campo. Pero si eran de la clase alta, entonces ellos las vendían a estos grandes personas que podían pagar el precio, ¿verdad? Ya tenían educación, podían trabajar en una casa más, digamos nosotros, de más alto nivel económico, y por lo tanto nosotros podemos notar que esta jovencita era de un nivel económico más alto. Quizá ellos tenían siervos en su casa, quizá ella ni siquiera tenía que ir a trabajar, quizá ella tenía quien hiciera sus cosas, pero cuando estas bandas armadas se la llevan cautiva, todo cambia en la vida de esta jovencita. Amén. Aparte de cambiar su ciudad, su pueblo, su gente, también era un pueblo idólatra. Sí, amén. Entonces ella tenía que sostenerse en la palabra de Dios, porque allí no iba a haber su mamá ni su papá ni quien le dijera, ahora tenemos que ir a la iglesia, ahora arréglate, es el tiempo de la alabanza, es el tiempo de la adoración, sino que debería sostenerse por lo que había aprendido cuando era muy joven. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Así que desde ahí en adelante nosotros podemos comprender que esta joven tuvo que pasar situación muy difícil. Amén. Así es. Y como dice nuestra hermana Glenda, esta joven fue llevada durante ese ataque, amén, que recibieron o dieron los soldados a ese pueblo. Y aunque no sabemos nada más en relación acerca de esta sierva, la sierva de la mujer o de la esposa de Naamán, sí podemos saber que era una mujer hebrea, y la cual nos ha enseñado mucho a través de estas escrituras y a través de este estudio que hemos llevado nuestra hermana Glenda, amén, y su servidora, nos ha enseñado mucho, lo cual que esta sierva de la esposa de Naamán demostró ser muy leal y demostró ser de mucha confianza para la esposa de este general. Amén. Lo cual también, como decía nuestra hermana, sabemos que venía de un hogar cristiano, amén, de un hogar en el que creían a Dios, amaban a Dios, y sobre todas las cosas, amén, tenían a Dios. Y también tenían un respeto al profeta Eliseo, a lo cual cuando esta sierva al llegar esclava ahí al hogar de este general, se dio cuenta de la necesidad que tenía el general, porque la Biblia nos dice que este hombre tenía lepra, pero no era una lepra que estaba lleno, inundado, como en otros pasajes de la Biblia nos habla de hombres que estaban llenos de lepra. Pero esta mujer, cuando llegó de esclava, se dio cuenta de la necesidad que tenía el esposo de su ama o de su dueña. Así que esta joven nos está enseñando que aunque era muy joven, ella tenía una fe muy grande. Amén. Y esa fe contagiaba. Amén. Amén. Contagiaba definitivamente a los de su casa. Amén. Amén. A donde ella era esclava. Así que esta fe le ayudaba también a ella a poder sobrevivir, a poder seguir adelante, porque nos ha dicho nuestra hermana y nos dice la escritura, ella fue separada de su familia, de su patria, de sus colores, de su alimentación, de todo lo que ella estaba acostumbrada a vivir, a un estilo de vida. Ahora el estilo de vida había cambiado. Ahora de esclava. Había perdido hasta su libertad. Ya era una esclava. Pero esta mujer nos está enseñando que a pesar de todo lo que ella estaba padeciendo, todo lo que ella estaba sufriendo, ella demostró que había luz en su vida. Amén. Esa luz que sabemos que solamente la reflejamos si tenemos al Señor en nuestra vida o en nuestro corazón. Amén. La Biblia nos dice, gloria a Dios, en Lucas capítulo 11:33, nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Esta joven, esta sierva, estaba demostrando que en ella había luz, que en ella estaba habitando en su corazón el Salvador. Amén. Aleluya. Así que esta sierva nos demostró un interés grande, genuino, un interés limpio, de que solamente puede demostrarlo aquel que vive completamente agarrado de la mano de Dios. A esta mujer, a pesar de todo lo que ella pasaba, que sin duda podemos creer, hermana, que ella pasó por momentos de tristeza,
Exactamente. de soledad. Sí. Pasó momentos en los cuales ella extrañaba a su familia. Amén. Pasó momentos, como le decía hace un rato, tal vez hasta extrañaba la comida de la que estaba acostumbrada a consumir en el pueblo de Israel. Pero con todo eso, ella demostró el verdadero amor a su prójimo, dándole, compartiéndole de esa fe y diciéndole: yo sé que allá en Israel hay un hombre que puede sanar a mi amo, y el cual es el profeta Eliseo. Así que ahí podemos ver, amén, también de que cómo esta mujer introdujo, amén, le abrió el camino para que el general llegara hasta el profeta Eliseo y recibiera la sanidad, de lo cual sabemos que no era una enfermedad muy fácil. Amén. No era una Y enfermedad. la otra parte, hermana, nosotros que hemos inmigrado de otro país Así es. hacia acá, nosotros nos podemos identificar en poco, la verdad, Amén. porque gracias a Dios no somos esclavos. Y cuando nosotros venimos de allá para acá, hay muchos hermanos que vienen y que cuando llegan acá pierden por completo Sí, la hermana. visión y la dirección Así de es. Dios. Hay mucha gente perdida Sí. allá afuera que probablemente cuando venían en el camino, ellos prometieron a Dios que si Él les permitía pasar a Sí. este lado, ellos iban a servir a Dios. Pero cuando vienen acá y tienen tantas cosas que Ujú. no podíamos tener allá, Ajá. entonces comenzaron a hacerse esclavos del trabajo. Así es. Y a lo mejor comenzó a gustarles el dinero y Ujú. perdieron la dirección por Amén. completo. Así es. Pero ¿sabe la parte que me llama la atención de esta Amén, jovencita? Ellos desde muy niños comenzaban a aprender la palabra de Dios Así de es. memoria. Ajá. Deuteronomio 6:4 era seguro Amén. que se lo sabía. Amén. Así Oye es. Israel, Jehová Amén. nuestro Dios, Jehová Aleluya. uno es, gloria al Señor Así Jesucristo. Esto nos da una grande lección a nosotros, porque dice que en hebreo la palabra muchacho quiere decir un adolescente, Ujú. una jovencita entre 13 y 16 años. Muy O sea joven. que esta joven realmente era bien corta de edad, Sí. esa edad donde los jóvenes no saben en qué dirección Así salir. es. Amén. Pero ella sí sabía Amén. que en Israel había un siervo de Amén. Dios, gloria al Así es. Señor Jesucristo. Así es. Y que Jehová, Dios de los ejércitos, es el verdadero Amén. Dios. Así Aleluya. es. Nos da una grande enseñanza, Así la es, verdad. amén. Y en base, amén, esa creencia y esa fe que ella tenía fue lo que ella ayudó, amén, para que el general llegara, amén, a este pueblo. Y nos está enseñando esta mujer, aunque unas líneas muy cortas que hemos leído acerca de ella, nos está enseñando que ella en realidad tenía una relación viva con el Dios de Israel. Amén, gloria a Ella Dios. tenía una relación completamente ligada al Dios poderoso de Israel. Así es, Lo amén. cual ella en realidad está demostrando lo que ahora nosotros leemos en el Nuevo Testamento, donde dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Sí, Las amén. cosas viejas pasaron y Pasaron, aquí amén. todas son hechas Así nuevas. es, amén. Y ella Gloria estaba al Señor dentro Jesús. de esta familia con un propósito divino. Definitivamente. Había un propósito de Dios para esta mujer, el cual era demostrarle que el pueblo de Israel, aunque se hubieran llevado gente esclava de ahí, el Dios del pueblo de Israel era un Dios poderoso. Amén. Gloria Amén. al Señor. La Aleluya. otra parte que nosotros podemos notar es, hermana, Proverbios 22:6 nos Amén. dice: Sí. instruye al niño en su camino, Amén. y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. No Así sé es. yo qué camino usted quiere instruir a sus hijos, pero el camino en el que los instruya es el camino en que Así se es. van a mantener. Definitivamente. Yo creo que nosotros como padres tenemos siempre esa grande responsabilidad, Amén, ¿verdad? amén. Sí. Y yo creo que mientras son pequeños es fácil, Ujú. pero cuando llegan estos momentos en la vida, Sí. cuando nuestros hijos ya no están a nuestro lado, Amén. solamente la palabra de Dios es la única que los va a Así sostener. es. Instruye al niño en su camino, y aun cuando Amén. fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Así que, hermano y amigo que nos están mirando, instruya al niño en el camino del Señor Jesucristo, para cuando sean adultos, también ellos sean portadores de esta palabra. Así Porque es. esta jovencita no solamente amaba a Dios en su corazón, sino que también fue capaz de hablar de las maravillas Amén, así que el es. Dios Todopoderoso hace. Gloria al Amén. Señor Jesús. Amén, así es, hermana. Y sabe que, hermano, hermana, que usted está en esta hora escuchando acerca de este pasaje, esta joven fue separada de todo lo que ella tenía. Amén.
Y con todo eso, ella no les guardó rencor a sus amos. Así es. No guardó rencor a esa gente que la tenía ahí esclava, porque ella compartió de esa fe. Amén. Gloria a Amén. Dios. Nos enseña a nosotros que nosotros también podemos ser libres del pasado. Amén. Podemos perdonar cosas Así que es. nos han herido, que nos han lastimado del pasado. Y podemos ser libres en el nombre de Jesús si nos permitimos que el Señor nos haga libres y compartir también de la fe a otros que están necesitando y que están pasando también circunstancias como tal vez no como la lepra que tenía Naamán, pero a veces están atados, amén, hermanas, esclavizadas a otras cosas, pero nosotros podemos compartir de esa fe también para los demás. Y muchas veces, hermana, nosotros como cristianos nos pasa, no sabemos cuál es el don que Dios nos ha dado. Así es. Nosotros a veces Ajá. decimos, ¿para qué soy buena? Yo sé Ajá. que quiero servir a Dios, no sé en qué área voy a servir. Amén. Y Dios siempre nos pone el momento Amén. para que nosotros podamos Ajá. hablar de su palabra. Así es. Quizá no seamos buenas en el púlpito Amén. predicando, Ajá. pero sí un día vamos a tener a alguien al lado y Amén. nosotros podemos compartir las maravillas de nuestro Señor Jesucristo, Así es. lo que Él ha hecho con nosotros, las pruebas, todos los problemas que nosotros pasamos. Amén. Tenga por seguro que son porque más adelante vamos a servir de bendición a Así alguien. es, Amén. así Gloria al es, Señor hermanos, Jesús. amén. Aprendamos, amén, de esta sierva, amén, de la esposa de Naamán, enseñó mucho. Enseñó que aunque nos hagan daño, aunque nos ofendan, lo que sea, podemos perdonar. Si Amén. Jesucristo mora en nuestra vida, si realmente somos nuevas criaturas, entonces nuestra vida, amén, debemos demostrar que podemos compartir el amor de Dios a la humanidad. Amén. Gloria Amén. al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a seguir más adelante. Amén. Y también la otra parte que nosotros notamos, hermana, es que ella realmente no estaba en una posición fácil. Así es. Porque recuérdese que ella había sido raptada por un grupo de personas. Sí. Y quizá ese proceso no fue una cosa fácil, ¿verdad? Amén. Fue violento probablemente. A nadie que lo raptan le dicen ven y usted felizmente ya. se sube al carro. Ujú. Lo más seguro es que fue una situación traumática, Amén. ¿verdad? Sí. Pero era más grande la compasión que había en el corazón de Así esta es. joven por este hombre que el rencor o el resentimiento Amén. que ella Gloria a llevaba Dios. en su corazón totalmente. La segunda parte, este hombre, el general del ejército del rey de Siria, o sea, era un hombre de carácter, era un Sí. hombre de temperamento, Amén, hermanos. era un hombre quizá que no era fácil acercarse de verdad. Ujú. Pero cuando ella lo miró enfermo, ella dijo, si tan solo mi Señor, es. vea cómo se dirige a Sí. él, si tan solo mi Señor fuera a Samaria y rogare. Amén. Esa parte es muy importante. Amén. Y rogare Ujú. al profeta de Dios. Amén. Yo sé que él lo sanaría, Así ¿verdad? es. Entonces, hermana, cuando nos dicen y rogare, nos está dando una grande información. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros siempre queremos un milagro aquí y Sí, ya, y ya. ¿verdad? Sí. Señor, sabes que Amén. tengo necesidad. Y eso le pasó a Naamán. Más adelante cuando leamos, notaremos que él creía que era solo llegar, presentarse y aquí estoy. Ujú. Traigo cartas, traigo todo suficiente. No, muchas veces nos tocará que rogar, Así que es. tocar la puerta muchas veces Amén. hasta que Dios tenga de nosotros misericordia. Tal vez el cargo que él tenía, la posición que él tenía, lo hacía verse como que tenía por qué Amén. recibir un favor de Sí, Dios a la sí. manera que él llegara allá. Y a veces en nuestra vida también llevamos un cargo en la iglesia o hacemos algo, pensamos que por eso tenemos que recibir el milagro Nos de Dios merecemos. al instante. Sí. Pero no, la hermana ha dado una clave, tenemos que rogar a Dios. Amén. Amén, Gloria a Dios. acercarnos a Él Sí. y Él nos va a escuchar, nos va a Así responder, nos va a ayudar, pero tenemos que acercarnos a Él y rogarle en su misericordia y en su voluntad nos dé un favor. Amén. Así es, amén. Así Gloria es. al Señor Amén, Jesucristo. aleluya. Podemos ver, amén, acerca de cómo también este hombre, este general, amén, había pasado esta situación, esta enfermedad, y cómo le había pedido, amén, que fuera el profeta, le dijo, ve, sumérgete en el río Jordán, amén, Amén. sumérgete 7 veces. Así es. ¿Y cuál fue la actitud, verdad, hermana, de este hombre? Arrogante, completamente. Sí, dijo, ¿qué? Sí. Decía la hermana hace un instante antes de empezar el programa, decía, él comparaba, había dos ríos, ¿verdad, hermana? ¿Puede Él dijo, compartirnos? Ajá. Habana y Farfar, dijo, son Ujú. mejores ríos que cualquier río de Sí. Israel. Ajá. O sea, había llegado hasta Israel para recibir un milagro, Así es. pero aún con todo hablaba despectivamente del pueblo de Así Israel. es, sí. Todavía no Sí. había caído en cuenta que el que estaba en desventaja era él, Amén. que necesitaba Así es. un milagro Sí. del siervo de Dios, Amén. que se
servía en el pueblo de Israel. Amén. Amén. ¿Cuántas veces nosotros no nos encontramos en esa situación, Amén. hermano? Así es. Estamos necesitados de un milagro de Dios y entonces todavía no caemos en cuenta que los que estamos en desventaja somos nosotros, que los que necesitamos un milagro somos nosotros. Amén. Así que, pero aún con todo, Dios tenía un plan perfecto en el cual se quería glorificar. Amén. Amén. Gloria Amén. al Señor. No importa el corazón de las personas, cuando Dios tiene propósitos grandes con nosotros, Él nos va a sacar de donde quiera que estemos. Amén. Y nos va a llevar a su propósito perfecto. Así es, amén. Y todo aquel usted que está escuchando, Dios tiene un propósito para su vida. Dios tiene planes para su vida. Sin duda Dios quiere usarnos de una manera grande, de una manera extraordinaria. Pero Él también quiere que nosotros, amén, aprendamos de esta sierva, de la esposa de Naamán. Aprendamos en que ella perdonó todo, dejó todo a un lado, amén. Dejó el pasado atrás. Quiere que también el Señor en esta hora también nosotros seamos libres del pasado. Amén. Dejemos esas cosas atrás y nos dispongamos, amén, que el Señor entre en nuestras vidas, limpie nuestros corazones completamente para que nosotros podamos ser usados para la honra y la gloria de Dios. Es, amén. Gloria al Amén, Señor. aleluya. Y vea lo que dice en el versículo 9, y dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía, para mí saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Amén. Él pensaba que iba a haber toda una ceremonia, ¿verdad? Yo soy el general del ejército del rey de Siria. Aleluya. Y por lo tanto el siervo de Dios vendrá, me hará esa ceremonia. Pero qué difícil cuando le sucede lo contrario. Amén. Y luego dice de esta manera, íbamos en el versículo 12, ¿verdad? Habana y farfarríos de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Amén. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? ¿Sabe lo importante que es que nosotros como hijos de Dios tengamos una palabra dulce para las personas? Amén. Estos criados fueron mucho más sabios que el general. El general enojado se regresaba y quizá hubiese tratado de zambullirse 7 veces en Habana. Pero esa no era. Amén. Esa no era el mandato de Dios. Entonces estos criados le hablan de una manera suave, encontrarle el lado débil, por decir así, ¿verdad? Y le dicen: ¿acaso si te pidiera algo más grande, sacrificar ovejas, sacrificar ganado, no lo harías? Dice: pero ¿qué más da si te sumerges donde Él dijo? Amén. Ahí lo que nos habla a nosotros es humillarnos y obedecer. Así es. Cuando Naamán decide hacerlo, eso quiere decir: tiro toda mi arrogancia, boto todo lo que me estorba y me humillo delante de Dios. Aleluya. Y hago su voluntad. Gloria al Señor. Aleluya. Así es, amén. Y nos sigue diciendo: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Definitivamente, hermanos, nos enseña el gran poder de Dios. Este hombre fue sano en resultado a la obediencia, de que él fue y se sumergió las 7 veces que el profeta Eliseo le había dicho que lo hiciera. Y sabe, toda esta bendición y este milagro recibido por la voz que de una mujer esclava, de una sierva, por la voz de una persona que pareciera no ser nada. En la casa del general recibió el general la sanidad. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Otra reflexión que podemos tomar, hermana, es que qué importante es no quedarnos callados cuando vemos una necesidad. Podemos concluir en esta noche, amén, de que esta jovencita
de lo que Dios le había dado, de eso ella pudo dar. Amén. Y fue de grande bendición, Así es. la verdad. Más adelante la palabra de Dios nos dice que Naamán recibió a Dios en su corazón. No solamente recibió la sanidad, sino que también recibió a Dios en su corazón. Cambió su fe, ¿verdad? Amén, así es. Y qué maravilloso que la palabra de Dios llegó. Como decía usted, no podemos poner la luz debajo de un almud, sino en el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Amén. Esta joven, su luz brilló, gloria al Amén. Señor, y cambió grandemente ese hogar por completo. Así Gloria al es. Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Este hombre no solo tuvo la sanidad, sino también su Así salvación. es. Gloria al Amén. Señor Jesucristo. Aleluya. Qué hermoso es que podamos ser nosotros ese medio, amén. Ese Gloria al canal en el cual la gente entienda y comprenda, amén, que necesitan la salvación del Señor. Gloria a Este Dios. hombre nos dice también en el versículo que él 15 dice: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Amén. Es la manera que nosotros podemos llevarle al mundo, darle a saber que no hay otro Dios. Amén. En ninguna parte no hay otro Dios, sino solamente el Dios de Israel. El Amén. Dios que salva, que sana, que transforma, que Amén. restaura, que limpia y que nos hace nuevas personas en Amén. Él. Amén. Gloria Gloria sea a al Jesús. Señor. Aleluya. Amén. Gloria al Señor Jesucristo, hermanos. Nos quedamos nosotros con la maravillosa reflexión de esta muchacha, que a pesar de que era jovencita y quizás no se sabía toda la Biblia, ¿verdad? Ajá. A veces pensamos que no sabemos suficiente como para compartir, Así es. pero ella compartió. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Amén. Sanador, restaurador, Así como es. usted decía. Aleluya. Y creyó al profeta de Dios. Así Aleluya. es. Gloria a Hay profeta de Dios en Israel. Amén. Eso dijo, Amén. gloria al Aleluya. Señor Eliseo. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Sabe qué poderoso fue que esta joven hablara? Esa palabra no solamente llegó al general del ejército del rey de Siria. Eso hubiese sido ya grande. Amén. Pero aún llegó más arriba y Gloria a llegó a oídos del rey de Siria, Aleluya. al punto que se tomó el tiempo para enviarle cartas Sí. al rey de Amén. Israel, ¿verdad? Así es. Y no solamente fue eso, sino que esa palabra de esta joven, la fe de esta joven, quedó plasmada en 66 libros, que nos hablan la palabra de Dios. Amén. Dice de su palabra que toda la escritura es inspirada Amén, por aleluya, Dios. así Amén. es. Así que quedó escrito para que nosotros la podamos seguir hablando. Amén. Y este día estamos dando gloria al Señor, honor a esta joven. Amén. Gloria al Señor Jesucristo, que a través de esta palabra nos dice que siempre valdrá la pena instruir a nuestros niños en el camino del Señor Así Jesús. es, amén. Definitivamente algo que aprenderle a esta sierva. Amén. Tal vez usted se encuentra en un momento, en una posición en la que usted cree tener que tener un rango alto y poder compartir la palabra. Pero no, esta sierva nos ha enseñado que de esclava, de ahí compartió su fe. Amén. Gloria Del al lugar, Señor. de la posición en la que ella se encontraba, pareciera algo como sin valor, Amén. sin importancia. Desde ahí, ella compartió la fe del Señor. Amén. Gloria a Aleluya. Jesús, aleluya. Le damos gracias a cada uno de ustedes que se ha estado conectando, amén. A aquellos que van a estar compartiendo este video, les damos las gracias, amén, desde lo más profundo de nuestro corazón, que usted toma tiempo para conectarse con nosotros, amén, y recibir, amén, aparte la palabra de Dios para bendiciones. Gracias por haberse conectado, amén, en esta tarde con cada uno de nosotros. Nos despedimos, amén, hermana Gleia. Amén. Gloria al Señor Amén. Jesús. Bendiciones, hermanos. Dios les Fue un bendiga. placer estar con ustedes este día.